Hey there. Sí, de repente me sale la voz muy extraña. Estoy un poquito enferma. Algunas personas necesitan tiempo para madurar, algunos necesitan 3 siglos. El día de hoy les quiero compartir un libro que, si ustedes son fan de las cosas sobrenaturales y de los vampiros, este es un libro que tienen que leer sí o sí. Es un libro que todo el mundo conoce o ha escuchado hablar de él, sobre todo los fans de los vampiros, como ya había dicho. Les estoy hablando de Lestat el vampiro, de Anne Rice. Para empezar, lo que tengo que decirles es que este es el segundo libro de la saga Crónicas Vampíricas de Anne Rice. Si no han escuchado hablar de este, seguramente han escuchado hablar del primer libro, que es Entrevista con el vampiro. Así es, este bebé es la secuela, por así decirlo, ya que empieza una vez que la historia de Louis, del protagonista del primer libro, es publicada. Es cuando empieza esta historia. Por si no saben de qué se trata Entrevista con el vampiro o no habían escuchado hablar de ella, bueno, pues el libro Entrevista con el vampiro es acerca de una entrevista con un vampiro. Ese chiste fue muy forzado, pero técnicamente sí, Louis da una entrevista y le cuenta a su entrevistador todas las cosas que le pasaron. Le cuenta la historia de cómo es convertido en vampiro y todas las aventuras que tuvo junto con Lestat, y que después se le unió Claudia. Esas aventuras que tuvieron más o menos por unos 50 años, si no me equivoco, 40 o 50 más o menos. Pueden ver la película si quieren, aunque obviamente el libro está mucho mejor, pero la película tiene a Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas, así que pues lo dejo a su decisión. Volviendo a nuestro libro, este libro te da un tour por casi todo el mundo y tienes un excelente compañero. Lestat es una gran compañía. Lestat, que en el libro anterior se había mostrado como que muy egocéntrico, muy malo, y en cierto momento me llegó a caer mal. Era muy pesado y a veces lo llegas a odiar. Había unas decisiones que tú no sabías por qué las estaba haciendo, por si simplemente era así su don malvado que tenía. Pues yo lo llegué a maldecir muchas veces, no podía creer las acciones que hacía. Pues con este libro me tragué mis palabras, ya que este libro te muestra el por qué Lestat es así, o por qué se mostró así en el primer libro. Te cuenta desde cómo era su vida antes de ser convertido en vampiro, a cómo se llegó a adaptar a esta situación. También te muestra personajes muy interesantes, muy complejos. No son de esos personajes que son como que muy vacíos y solo los mencionan y hacen algo y en sí no sabes nada sobre ese personaje. Estos personajes son muy complejos y cada uno tiene como que una personalidad muy definida, y estoy segura que, al igual que yo, van a elegir un personaje favorito entre una gran variedad de personajes. Hay un personaje que se llama Nicholas, que en lo personal fue mi favorito, y es porque él es el que tiene un cambio muy drástico. Pueden ver a este joven soñador y después se convierte en algo más crudo, como la realidad le pega muy fuerte. Un personaje que aparece un poco, pero tiene una gran huella en la historia. Este personaje se transforma de una manera radical. Hay una gran variedad de personajes: Gabriel, Armand, Marcus, cualquiera que ustedes elijan, incluso los personajes que están como que de fondo y no tienen tanto protagonismo en la historia. Ustedes van a poder apreciarlos, cada minucioso detalle, como te lo cuenta la escritora. Son personajes muy fascinantes y cada uno va a tener como que una marca en la vida de Lestat, que es nuestro protagonista, y van a ver cómo gracias a ellos va a ir creciendo y va tomando una madurez que al principio no se podía apreciar, o que incluso no se aprecia en el primer libro, que es cuando él aparece por primera vez. Menciona otros vampiros que se habían mencionado antes en el primer libro, pero en este libro le da más énfasis a sus historias, o pueden conocer más historias más interesantes de otros personajes, ya que esta historia te da otros relatos, no simplemente de Lestat, sino de estos vampiros que les estoy mencionando. Les hablan sobre su historia y yo lo sentí como que estaba leyendo 3 libros a la vez. Había como que narraciones sobre ciertas anécdotas de diferentes vampiros que eran muy complejas, no eran solo te voy a contar un poquito de mi historia, no, eran muy complejas y muy detalladas. Son historias muy profundas que tú puedes llegar a conocer a estos personajes de manera muy íntima. Mi parte favorita, aunque creo que esto puede ser un poquito spoiler, pero bueno, no me importa, lo voy a decir. Mi parte favorita fue cuando la historia de Lestat se
pone como que al corriente con la historia de Entrevista con un vampiro. Ahí hay un momento en esta extraña línea del tiempo en el que la narración de Lestat se pone como que al corriente con la historia de cuando conoce a Luis en el primer libro. Y eso es como que muy padre, ya que si leíste Entrevista con el vampiro puedes ver los dos lados de la historia. Y así fue cuando muchas dudas que yo tenía, bueno, no dudas, sino que cosas que me cuestionaba al momento de leer el primer libro, me di cuenta de lo que realmente pasaba gracias a este segundo libro. Se me hizo muy interesante esa situación, ya que puedes ver las dos partes de la historia desde diferentes ángulos. Les quise hablar de este libro y no de Entrevista con el vampiro por diferentes razones, pero la principal es porque este libro se volvió como que un reto personal, en serio. Este libro se volvió mi Everest. Este libro no es mío, este libro me lo prestó un amigo hace más de un año. En serio, tuve problemas al leerlo. Cuando leí Entrevista con el vampiro fue emocionante y lo leí como que muy rápido. Después vi la película y me emocionó más, ya que como que es una de las mejores adaptaciones de libro a película que he visto. Estaba muy emocionada por seguir leyendo sobre estos personajes cuando mi amigo me dijo que él tenía el segundo libro y que me lo iba a prestar. Mala decisión, querido amigo. Todavía tengo tu libro. Empecé leyéndolo como que con mucho entusiasmo y después como que fue disminuyendo mi atención hacia este libro, lo cual en otras ocasiones lo que hubiera hecho es, está bien, no, este libro no es para mí, lo voy a regresar. Pero lo que me pasó fue de que lo tomé como que muy a pecho, porque yo realmente quería saber qué pasaba. Creo que hasta por un momento dejé de apreciar la lectura, porque yo en sí lo que quería era terminarlo. Nunca hagan eso, chicos, nunca forcen una lectura. Si ese libro no es para ustedes, ustedes lo van a saber luego. Pero algo en mí me decía que este libro sí es para mí. Lo terminé hace como 2 semanas más o menos, y créanme que no entiendo por qué me tardé tanto. Era como que lo volví a tomar hace poco y devoré cada página como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera tenido este bloqueo todo este tiempo. Este libro está muy recomendado, es muy bueno. Tiene cierta poesía que ya no se aprecia en los libros. Tal vez es la mano de la escritora la que hace que te den ganas de seguir leyendo. En serio, yo pienso que es un buen libro y vale la pena leerlo, así que por mí está muy recomendado. Tal vez algunos que vayan empezando la lectura lo vayan a encontrar un poquito pesado por la forma de la escritura, pero no se preocupen, o sea, la historia se va dando y siento que es muy fácil de entenderlo. Y si ustedes están iniciando, recuerden, esta es una secuela, tiene un primer libro, que es el de Entrevista con el vampiro. Así que ustedes deciden si quieren leerlo o no. Espero que les haya gustado esta reseña y muchas gracias por ver este video. Pueden comentar en los comentarios si tienen ganas de comentar. Pueden suscribirse si quieren, compartir este video si quieren, y pues nosotros nos veremos en el siguiente video. Muchas gracias por verlo y nos vemos después. Bye.